pongámoslo así, cantidad de energía que viene como la longitud de onda, uno observa que la radiación de un objeto caliente tiene esa forma. Aquí hay color, mientras más rojo hacia allá, mientras más... Esto es azul y esto es rojo. Esto es más energía, ¿sí? Entonces, si uno calienta un fierro, por ejemplo, uno tiene fuego y calienta un fierro un poquito, ese se calienta y cambia un poquito de color, ¿sí? Se pone rojo. Y entonces, este máximo de radiación para esa temperatura puede ser un color rojo, ¿sí? Si uno calienta ese fierro un poco más, ese fierro ya no es rojo, sino que se ve un poco más anaranjado o amarillento. Entonces se ve, lo que ocurre es esto. El máximo de radiación se corre un poquito hacia el azul, se corre hacia el amarillo, al anaranjado. Si uno calienta incluso un poco más ese fierro, se empieza a ver medio azulino. Si lo calienta ya muchísimo más, se ve blanco. Ya es lo más caliente que uno puede ver. Si uno, entonces, lo que está ocurriendo es que a medida que uno calienta un objeto, el máximo de radiación va cambiando, ¿sí? Si uno enfría un objeto, su máximo, de donde está emitiendo la mayor cantidad de luz, se va corriendo hacia el rojo. En el caso de las ondas de microondas, en el fondo de microondas, se ha corrido tanto hacia el rojo que ya cae aquí en la región de radio, ¿sí? Es por eso que nosotros en radio observamos este mismo fenómeno del fondo de microondas, pero lo observamos muy, muy frío, ¿sí? Es un objeto muy, muy frío. Es el equivalente a un gas muy frío. No sé, ¿habían visto eso, no? ¿Sabían esto? Esto también, si ustedes quieren hacer un experimento en la casa, pero con cuidado, si ponen la cocina, ¿sí? Donde ustedes cocinan, si ponen la cocina, ven que la llama, la flama, tiene varios colores. En particular, como bien afuera es bien amarillenta y más adentro es más azul. Si uno pone un papel, en la parte amarilla se va a demorar un cierto tiempo en prenderse. Claro, si uno lo pone en la parte azul, el papel enciende al tiro, porque está a mucho mayor temperatura, ¿sí? Es este efecto que está acá, esto es lo que está pasando, ¿sí? Ahora, universo de muy baja temperatura, su máximo de radiación, su curva, va a ser una cosa así, donde va a estar por aquí, bueno, el máximo ahí lo dibujé mal, pero por ahí va a estar el máximo para el fondo de microondas. Entonces, la radiación de fondo de microondas es la reliquia del Big Bang, ¿sí? Y esa está presente aquí. Hoy día en esta sala están pasando estos fotones del Big Bang, ¿sí? Está más afuera, que aquí está cerrado, pero más afuera. De hecho, cuando ustedes prenden el televisor y por alguna razón el cable se fue, no hay cable, o no hay señal de televisión, o en un canal que no existe, se escucha ese siseo, son muchos de estos fotones que están pegando en el televisor. Así que ustedes tienen un detector de fondo de microondas ahí. Este fondo de microondas fue detectado, de hecho se ganaron el premio Nobel, la gente que lo detectó, Penzias y Wilson, que eran ingenieros, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ellos empezaron a hacer experimentos de comunicaciones con satélites, cómo comunicarse con algunos otros elementos. Y en particular se dieron cuenta que tenían una tremenda antena, ¿sí? Y apuntaban su antena para allá y escuchaban apuntaban su antena para allá y escuchaban, seguían apuntar la antena para otro lado y escuchar el mismo ruido. Desarmaron la antena, sacaron los nidos de paloma que había dentro de la antena, y desarmaron todo, trataron de bloquear esa fuente de ruido que a ellos les molestaba mucho, porque no entendían de dónde venía. Y lo publicaron como un ruido de fondo que no podían deshacerse, como del orden de 5 Kelvin, ¿sí? Y había una predicción, bueno, había leído en realidad, una predicción de unos astrónomos, o astrofísicos en el momento, de unos pocos años antes, en el cual predecían que si había existido un Big Bang tan caliente, hoy día nosotros teníamos que ver una radiación de fondo del orden de los... Bueno, ya habían predicho 8 Kelvin, ¿sí? Porque habían hecho algunas cosas. Pero hoy día sabemos que esa radiación es de 3 Kelvin. O sea, la predicción estaba bastante bien y la observación está de acuerdo
a esta predicción. Así que estas dos personas se ganaron el premio Nobel en su época por este descubrimiento, ¿sí? Por esa radiación de fondo de microondas, que es la reliquia del Big Bang. ¿Cómo se ve? Bueno, esto es cómo se ve y se los voy a explicar en un momento qué significa, ¿sí? Entonces, la radiación de fondo cósmica... chuta. Creo que fui muy rápido, ¿no? ¿Sí? Ya, la radiación de fondo cósmica. ¿Cómo se observa? Bueno, Penzias y Wilson la observaron en los años 65, me parece, con una antena bastante grande en un campo, ¿sí? Hoy día ha habido al menos 3 satélites, ¿sí? 3 satélites muy importantes que han logrado mapear este fondo de microondas, ¿sí? Y este es el último de ellos, que entró en operación recién este año y está recién produciendo los primeros datos. ¿Ya? Este se llama el satélite Planck, en honor al físico Planck, ¿sí? Que es el que hizo todas estas cosas. A todo esto, el que logró entender esta curva fue Planck, ¿sí? Así que en honor a eso está puesto este radiotelescopio, que es un satélite. Entonces aquí una simulación. Antes que eso. Ahí está. Entonces tenemos el Sol, la Tierra, y tenemos el satélite que no está orbitando en torno a la Tierra, sino que está bastante más lejos para estar más frío, ¿sí? Y Planck está orbitando de esa forma, ¿sí? Tiene ahí los espejos, el espejo primario, a ver si lo podemos parar. ¿Perdón? ¿Está actualmente? Sí, fue lanzado creo que en mayo. Así que está recién produciendo los primeros datos. A ver si lo podemos parar ahí. Entonces, Planck, ahí tiene un espejo primario, ¿sí? Aquí está observando esta región del cielo. Entonces, la luz llega por acá, se refleja en ese espejo primario, se refleja en ese secundario y va al detector, ¿sí? Y lo que está haciendo Planck entonces es observar todo el cielo. Mientras da vuelta, está observando el cielo. Y está observando el cielo a 3 Kelvin. Eso es lo que él está preocupado de estudiar, esa colita que está ahí atrás. Eso, el universo a esa temperatura. Y esto es lo que está haciendo Planck. Entonces Planck está observando, a medida que da una vuelta en el universo, está observando y va produciendo esas observaciones. Eso es lo que está viendo Planck, ¿sí? Entonces va viendo pequeñas variaciones en temperatura en el universo. Eso que está en colores rojo, azul, amarillo, son pequeñas variaciones de la temperatura de esta radiación de fondo de microondas, ¿sí? Hay cambios muy, muy pequeños. Entonces lo que está haciendo Planck es ver todo el cielo. Está mapeando todo el cielo y lo va a mapear varias veces. Y esa es la foto que nos presenta a nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros en esta foto podemos distinguir varias cosas. Esto que está acá es radiación producida por nuestra galaxia. Ese es el plano de nuestra galaxia. Así que estamos viendo nuestra galaxia perfectamente. Pero fuera de nuestra galaxia, si estamos en el disco de la galaxia y miramos hacia afuera del disco, esto es lo que vemos, ¿sí? Y esto que está acá es radiación principalmente... ¡Ay! Me equivoqué. Es radiación principalmente... Radiación principalmente del fondo microondas casi sin ser tocado, ¿sí? Ahora lo que yo les voy a intentar explicar es toda la información, toda la cantidad de información que hay encerrada en estas pequeñas variaciones en temperatura, ¿sí? Hoy día nosotros sabemos tanto, hoy día yo les puedo decir, el universo tiene 13.700 millones de años, más o menos un 5%, porque hay un satélite como este, que se llama WMAP, ¿sí? El Wilkinson Millimeter Microwave Anisotropic Probe, que lo que hizo fue un mapa de las mismas características que este, ¿sí? Y a través de ese mapa, el análisis de ese mapa, nosotros podemos decir que el universo tiene 13.700 millones de años. Planck es el
sucesor de WMAP y va a lograr decirnos bastante más. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de esta radiación que estamos viendo ahí? Bueno, el origen es principalmente que nosotros estamos en el centro del universo. ¿Sí? Cualquier punto está en el centro del universo. No hay un centro del universo. Si nosotros tenemos un universo que se está expandiendo, todo está en el centro del universo. Hoy día nosotros estamos viendo radiación de todos lados. ¿Sí? Cuando nos paramos aquí, nos está llegando esta radiación. Si nos paramos un poco más, nos está llegando esta radiación de la misma forma. ¿Sí? Estamos inmersos en esta sopa. A medida que el universo se va expandiendo, la temperatura global va bajando y estamos metidos en esta sopa. Todos estos fotones que andan dando vuelta ahí del fondo de microondas están inundando el universo. Y esos fotones están bajando de temperatura. Entonces nosotros estamos metidos en, como todo lugar en el universo, en el centro. ¿Sí? Estamos cerca, estamos viendo todos estos fotones. Y entonces lo que estamos viendo es que esos fotones nos llegan de todos lados. ¿Sí? Y hay una región muy particular. Hay una región, ¿se acuerdan cuando yo les conté que hay 3 épocas? Una época de radiación, la época dominada por radiación, la época dominada por materia y después la época dominada por la constante cosmológica, la energía oscura. Posterior a la época dominada por radiación, ocurre que hay muchos fotones dando vuelta en el universo. Hay muchísimos fotones dando vuelta en el universo, pero en esa época el universo es muy opaco. El universo está lleno, como es un gas. Piensen ustedes que es como si hubiera neblina. ¿Sí? Entonces, uno prende un foco en la neblina y la luz no puede salir, le cuesta mucho salir. Entonces, como el universo estaba tan denso todavía, los fotones no podían salir de ese universo, sino que estaban atrapados y la energía que iba con los fotones le pegaba a un electrón, que es la fuente de opacidad más grande. Aquí la fuente, lo que impide que los fotones se muevan son principalmente que había muchos electrones dando vuelta, muchos electrones libres dando vuelta, recién. Los elementos químicos recién se habían formado. ¿Sí? Hace poco se habían formado y estaban los electrones dando vuelta por ahí, los átomos, los núcleos de hidrógeno, todavía el hidrógeno no se formaba. Nunca se había juntado un átomo de hidrógeno con un electrón. Cuando esos dos se juntan, se forma hidrógeno neutro. Eso todavía no había ocurrido. Y estaban todos los electrones dando vuelta por ahí, y los fotones que iban viajaban, ¡pum!, le pegaban un electrón, y ese electrón ganaba energía y se calentaba el universo, y seguía muy caliente. El universo se expande, se expande, se expande, hasta un momento en que la temperatura del universo baja lo suficiente, tal que hay un átomo, un núcleo de hidrógeno dando vuelta por ahí, hay un electrón, ¡pum!, y este lo captura. Y ahí se queda. Porque el universo bajó su temperatura, no hay choques, no se ioniza de nuevo. ¿Sí? Entonces, los electrones son capturados por los átomos de hidrógeno, por los núcleos de hidrógeno, se forma hidrógeno neutro y recién los fotones pueden viajar. Recién de ese momento es que nosotros podemos ver luz del Big Bang. ¿Sí? Eso ocurre aproximadamente 400.000 años después del Big Bang. Entonces, es equivalente, más o menos. Es como si un auto viene en la neblina, aquí hay una neblina, y de repente, ustedes han visto en Viaje al Sur, por ejemplo, la neblina llega hasta ahí. Entonces uno viene con el auto en la neblina y de repente ya no hay neblina y la luz puede salir rápidamente de esa. Es algo parecido. Y un observador que está fuera, está aquí, ahí está la neblina, y el auto que viene de lejos, uno ve algo que se ve, un poquito se ve medio difuso, y se va haciendo cada vez más claro, y cuando sale la neblina, uno ve la luz completamente. Es exactamente lo mismo. La luz viene, aquí la luz no puede escapar, está interactuando con los electrones, hay una pequeña región donde uno ve algo difuso y después ya ve los fotones que lograron escapar de esta región difusa. ¿Sí? Ahora, todo eso está rodeándonos a nosotros. O sea, nosotros estamos metidos en eso. Así es que estamos viendo todo eso. Esta superficie donde se produce la última radiación, Leopoldo la quiere graficar de esta, que esta es una muy buena idea, que es el equivalente a la superficie del último grito. ¿Sí? Y yo les voy a explicar de qué se trata, esta superficie del último grito. Que en el fondo es de donde vienen los fotones que vienen de esta sopa, que nos llegan libremente a nosotros, eso es lo que les estoy tratando de contar yo, y la metáfora que usa Leopoldo es la siguiente.
Supongamos que uno está en el estadio, ¿sí? Está en el estadio, todo el mundo está gritando en el estadio, cada uno por su cuenta, están todos felices gritando. No hay barras, supongamos que no hay barras que estén organizando la cuestión, sino que están todos locos gritando. Y de repente le meten un gol a Chile. Todos se quedan callados, ¿sí? En el momento que le hacen un gol a Chile, el estadio queda instantáneamente callado. Pero el sonido se demora un ratito en llegar a cada un observador. Si uno está parado ahí, si yo soy tú, por ejemplo, y estamos todos gritando, y de repente el estadio se calla, tú vas a notar que las personas que están al lado tuyo se callan primero que las personas que están más lejos. Entonces lo que va a ocurrir es que hay una región, que está mostrada aquí, ¿no? Hay una región que va creciendo, hay un radio en torno de cada uno de nosotros que va creciendo, que va diciendo, esto es donde están quedándose callados todos, ¿sí? Que es un poco lo que está ahí mostrado. Es decir, a partir de este radio se van quedando callados esto, a partir de este radio uno va viendo que se están quedando callados, etc. Entonces al final uno percibe que todo el estadio se quedó callado. Entonces la superficie del último grito es esta región circular después de un pequeño tiempo, ¡chum! Después de medio segundo de que le hicieron el gol a Chile, uno ve que hay toda esta gente que está alrededor de uno se quedó callada. Entonces esa última superficie, esa última como membranita, donde están todas las personas que están quedando calladas, es la última superficie, es el equivalente de la región donde están saliendo estos fotones. ¿Se entendió, no? Más o menos. ¿Sí? Entonces, pero hay gente que se calla un poquito antes y gente que se calla un poquito después. Entonces, en realidad, esa superficie tiene un pequeño espesor, ¿sí? Que es en cuánto se demoró la gente en darse cuenta que hubo un gol y cuánto se demoró en callarse. ¿Sí? Algunos se van a callar un poquito antes, otros. Entonces, esa región es donde se está produciendo el último grito, donde se está produciendo la última interacción de la materia con los fotones. ¿Sí? Entonces, esa superficie es la que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, por ejemplo, si uno encuentra que esa superficie tiene 100 personas, entonces uno puede decir, la cantidad de materia que hay en esa superficie es tanta. Y en realidad está puesto, los grupos mínimos que uno puede encontrar son personas, ¿sí? Y las personas en el estadio están empaquetadas con esta densidad. Porque si la superficie es menos rugosa, es mucho más suave, ¿sí? Entonces uno puede decir, están más empaquetados, son todos mucho más parecidos. Si la superficie es como bien rugosa, uno puede decir, aquí hay una persona, aquí hay otra. Entonces, estudiando esa superficie, uno puede saber harto del universo, ¿sí? Y eso es lo que voy a intentar contarles ahora. Fondo microondas, eso que hice yo ahí, lo hice en otra escala aquí, ¿sí? ¿Sí? Y lo hice de hecho al revés. Aquí están las altas frecuencias, en este caso aquí está el azul, aquí está el rojo, ¿sí? Las ondas de radio. Entonces el máximo del fondo de radiación es esto del espectro, es cómo se distribuye la luz de un objeto, ¿sí? Eso ya yo se los conté alguna vez. Así que cómo se distribuye la luz, el color, o en este caso la frecuencia, de un objeto. ¿Cuánta energía viene en esa frecuencia? ¿Cuánta energía viene en esa frecuencia? ¿Cuánta energía viene en esa frecuencia? Y esto que está aquí, esta curva que está aquí perfecta, es la curva del fondo microondas, ¿sí? Y si uno ve el máximo, ese máximo que está ahí corresponde a un objeto cuya temperatura es aproximadamente 3 Kelvin, ¿sí? Entonces, nosotros estudiando estos fotones, podemos decir, bueno, de hecho es 2.726, 2.73 Kelvin, ¿sí? Es el espectro. Entonces, ¿cómo evoluciona este espectro? Lo que yo les dije. Cuando el universo se expande, su temperatura baja y la radiación, esta curva que está aquí, eso que está ahí, se llama curva de cuerpo negro, ¿sí? Un cuerpo negro perfecto emite esa curva. No existen los cuerpos negros en el universo, ¿sí? Lo más parecido a un cuerpo negro es, por ejemplo, si uno tiene una caja, metálica al cual le hace un hoyo, le hace un hoyito, y esa caja la calienta. Entonces tiene un termómetro, uno sabe qué temperatura hay, y uno mira por el hoyito. La luz que sale por el hoyito sale con un espectro, ese que está ahí. Sale con esa distribución de energía. Hay tanta luz azul, tanta luz roja, tanta luz amarilla, etc. Eso es lo más parecido a un cuerpo negro. Ahora, el fondo de microondas, su espectro es muy parecido a un cuerpo negro, ¿sí?
Entonces tenemos la radiación de cuerpo negro y la última del época, cuando se produjo este último scattering, cuando el último choque de un electrón con un fotón, este último grito, se produjo cuando el universo globalmente tenía una temperatura de aproximadamente 4000 Kelvin. ¿Sí? El Sol tiene como 500.000 Kelvin en su superficie. ¿Sí? Sí, la fotosfera tiene esa temperatura. Entonces, esto es muy parecido a una superficie solar, a una superficie de una estrella. ¿Sí? Las temperaturas son bien parecidas. Y eso fue en esa época anterior, cuando la materia estaba muy metida con los fotones. Los fotones estaban peleando con la materia, con los electrones a cada rato. ¿Sí? Esa era la temperatura, y hoy día, después que se desacopló, se salió la materia de los fotones, o sea, los fotones de la materia, entonces su temperatura bajó, y hoy día eso es lo que nosotros encontramos en el universo. A medida que va pasando el tiempo, esta temperatura va bajando cada vez más. ¿Sí? Entonces, si no pasa nada, el universo va a terminar con temperatura cero. Al infinito, esto simplemente se va a apagar. ¿Sí? Veamos un poco el concepto de rugosidad, porque yo les conté, les acabo de decir que en esta superficie, el último grito, si uno estudia esa superficie, ¿sí? A un tiempo dado, si uno estudia esa superficie, qué tan rugosa es. En el fondo, hay un grito que viene de aquí, otro que viene de por acá, otro que viene de por acá. Si uno estudia esos gritos, uno puede decir qué tan rugoso es, y uno puede decir qué tan separada está la persona. Si uno le asocia a cada persona, le asocia una masa, puede decir cuánta masa hay, puede decir cuál es la diferencia de masa. Entonces uno puede decir cuánta gente hay en el estadio, por ejemplo. ¿Sí? Así, eso es lo que hacemos nosotros, tratar de decir, por ejemplo, cuánta gente hay en el estadio suponiendo estas cosas. Y eso uno lo puede decir a través de matemática, que no es muy complicada. Entonces, por ejemplo, este tipo de rugosidad